Buen día, ¿cómo están? Muy buen día, buen martes. Iniciamos hoy la entrega de agenda parlamentaria aquí por Canal 5 Días, en este horario, a las 8 de la mañana, con una temperatura de 29 grados a estas horas, 29 grados, casi 30 grados. Para esta tarde se espera una máxima de 41 grados de nuevo. Es esta temperatura que ya nos tiene acostumbrado estos días de verano intenso en nuestro país, y vamos a estar siempre con ustedes informándole acerca de todo lo que ocurre en el Congreso Nacional, porque precisamente hoy hay sesión en la Cámara de Diputados, sesión que tiene como único punto tratar la ley de emergencia sanitaria. Ya estamos en comunicación con el diputado Sebastián García del partido Patria Querida. Diputado, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Luis? Un saludo a la audiencia y un gusto estar en contacto. Diputado, finalmente hoy llega el proyecto de ley a la Cámara de Diputados en medio de la preocupación sobre los casos que van en aumento, la falta de personas que puedan tener acceso a la vacuna, puedan ir a vacunarse. ¿Cómo se está evaluando dentro de lo que es el ambiente parlamentario este nuevo proyecto de emergencia sanitaria? Así como decir, llega al medio de un momento de aumento de casos y otra vez llega, digamos, de cierta manera en forma reactiva, ¿verdad? Y un poco deja de nuevo en evidencia cierto manejo improvisado de las cosas, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que pasa? Este proyecto de emergencia ya se había dado ingreso allá por el mes de noviembre, diciembre, pero cuando todavía estábamos en periodo parlamentario, no pudimos tratar el proyecto porque la misma bancada oficialista no se quedó a dar quórum, es decir, ni siquiera ellos estaban en la sesión para tratar el tema. Al mismo tiempo, en ese entonces no tuvimos exposición de motivos, no tuvimos fundamentos proactivos y preventivos por parte del Ministerio de Salud. Y bueno, entendimos como que más o menos se presentaba la ley de emergencia para seguir abriendo la canilla, básicamente. Ahora, más que nunca, tenemos un vicepresidente en campaña política activa al 100%, ¿verdad? La campaña no se paga sola, por así decirlo, ¿verdad? Lastimosamente la pagamos los contribuyentes. Y bueno, entonces se deja un poco en evidencia esa intención de abrir la canilla con una ley de emergencia bastante discrecional. En el momento de ser tratada en el Senado, la ley, digamos, se logró recortar algunas cosas, se logró quitar cierta discrecionalidad y se logró dar énfasis a lo importante, que es sobre todo la compra de vacunas y la suspensión del pago de IPS para las personas suspendidas, ¿verdad? De manera que se pueda justamente dar esa respuesta a los sectores más golpeados, sobre todo aquellos sectores de pequeñas y medianas empresas. Entonces, bueno, yo creo que hoy vamos a ir hacia ahí, hacia entender que hay urgencias reales, y esas urgencias reales son urgencias de la gente y no precisamente urgencias de la política, urgencias de la campaña electoral que lastimosamente pretendieron incluir bajo el manto de una emergencia sanitaria, ¿verdad? Acá tenemos que entender que sí es importante lo prioritario del tema de la vacuna, lo prioritario del tema del sistema sanitario, el personal de blanco y bueno, y la atención a los sectores a los cuales hay que pagarle el IPS por los meses que justamente se da como ayuda a aquellos sectores más golpeados. Bueno, acá dentro de lo que es la propuesta que se había debatido en la Cámara de Senadores, habla acerca de la posibilidad cierta de también volver a contar con la disponibilidad de recursos en cuanto a IPS, que son 20 millones de dólares aproximadamente, a pesar de que no se pueda otorgar en este caso nuevos créditos, nuevos préstamos, nuevos bonos. El control va a ser fundamental hasta todo lo que va a ser el año por el componente electoral que se tiene, diputado. Claro, el control siempre es fundamental, ¿verdad? Y en el caso de IPS se trata de fondos disponibles, ¿verdad? No hablamos de nueva deuda, no hablamos de nuevos compromisos. Y bueno, entonces eso un poco le da un toque importante y sobre todo que es una materia pendiente, es algo que se vino prometiendo a muchos sectores de pequeñas y medianas empresas y obviamente no se cumplió, ¿verdad? Me tocó acompañar muchas de esas mesas, muchas de esas conversaciones y era
parecer como que ya estaba todo para llevarse a cabo, pero al final la ayuda llegaba, digamos, a cuenta gota. Entonces la ayuda terminaba no teniendo impacto, se terminaba diluyendo porque prácticamente no sienten los sectores que al final tienen que honrar compromisos, a los cuales los compromisos no les pegan, en pocas palabras. Entonces tenemos que ser muy conscientes de que acá lo prioritario es justamente recuperar fuentes de trabajo, recuperar ingresos, niveles de ingresos previos a la pandemia y cuidar en todo lo posible para que el dinero no vaya a la campaña electoral, como inevitablemente va a pasar, ¿verdad? Ya tenemos que ser conscientes de que cada ciudadano tiene que ser consciente de que cada vez que ve un acto electoral de parte del vicepresidente en funciones, él está pagando parte de ese acto, ¿verdad? De su bolsillo, de sus impuestos, porque es el tiempo del vicepresidente y porque hay detrás de eso, hay oficinas, hay instituciones públicas que, bueno, se ponen, como se dice, para congraciarse y estar ahí, estar en vigencia en plena campaña. Diputado, a pesar de que todavía estamos en un año de recuperación, hay algunas cosas que se dejó de hacer, se dejó de atender a las pymes en relación al acceso de crédito. ¿No se cumplió con lo que se prometió en ese sentido? Claro, no. Justamente ayer anunciaban del Banco de Fomento que por fin iban a flexibilizar ciertos requisitos, iban a volver a analizar carpetas, porque de hecho seguía siendo muy difícil y muy engorroso el trámite. Es como que se le trataba como un crédito ordinario a un crédito de auxilio, ¿verdad? Se le trataba como un crédito normal, se miraba como un análisis normal cuando que las condiciones eran completamente excepcionales. Entonces, justamente ayer anunciaban del BNS que se iban a dar ciertas flexibilizaciones, así que estamos atentos a ver los primeros, digamos, resultados de ese giro, porque hay demasiadas carpetas que quedaron pendientes de estudio, demasiadas carpetas a las que directamente no le dieron bolilla, entonces hay gente que no accedió a los créditos como tendría que haber accedido. Esto viene a formar parte un poco de una falta de política directa hacia las pymes, diputado. Y es una desatención a las prioridades, ¿verdad? Seguir manejando las cosas a tiempo normal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Parece que a algunos todavía no le cayó la ficha, ¿no?, del impacto que tiene la pandemia, del impacto que tiene en el sector económico, en el sector de micro, de pequeñas y medianas empresas, el impacto que tiene en generación de empleo. Y bueno, entonces es como que se maneja todo a un ritmo normal, como si fuese que no hay urgencia. Entonces lo que hay que darle un giro de timón a la dinámica. La dinámica del sector público es muy lenta, ¿verdad? Es engorrosa, se maneja con tiempos relativamente cómodos y bueno, sin embargo la exigencia es mucho más dinámica, mucho más apremia, ¿verdad? No te espera. Entonces hay que ser conscientes de eso a la hora de trabajar soluciones. Recién estaba observando, estaba mirando las propuestas que hay acerca de posibles modificaciones que se van a plantear hoy en la plenaria de la Cámara de Diputados, y una de ellas es el diputado Pastor Vera Bejarano, que insiste en el control y en la publicación de todos los gastos que se hacen en pandemia. La Secretaría de Información, la SICOM, el Ministerio de Tecnología, en este caso, ¿cuál es el aporte que puede dar en ese sentido? Después de tantos millones de dólares que se le ha entregado, sin embargo, se reclama mucho más su presencia en cuanto al impacto de políticas de digitalización de los documentos y el acceso a la información pública, diputado. Y bueno, lastimosamente la Secretaría de Comunicación, el Viceministerio de Comunicación, ¿verdad?, tuvo la oportunidad de tener un rol protagónico en este tiempo y sin embargo directamente estuvo ausente, no existió. No existió, quedó en último plano, ¿verdad? Tendrían que haber sido justamente los auditores, ¿cómo se dice?, los expositores de todo lo que se vino haciendo, de todo lo que se vino ejecutando. Sin embargo, fue todo muy superficial, ¿verdad? Sí, probablemente se van a seguir haciendo tableros, páginas web y demás cuestiones, ¿verdad?, de rendiciones de cuentas. Pero eso, más allá de lo que se muestre,
se tiene que transmitir, se tiene que generar una sensación de confianza. Y una sensación de confianza hace rato ya se rompió. Y creo que se rompe acá además, sobre todo cuando hay sectores que realmente tienen urgencia y vos, como te digo, ves a un vicepresidente en plena campaña electoral, desconectado de la realidad y hablando de un proyecto totalmente distanciado de lo que de dar continuidad a un proyecto político que en realidad estuvo muy lejos de dar soluciones a la gente, de dar respuestas, de dar reformas estructurales, ¿verdad? O sea, te asegura una continuidad que justamente no te resolvió nada. Y bueno, ahí es donde entendemos que la política habla un idioma y la realidad, el día a día, la calle, habla otro idioma, lastimosamente. Y bueno, ese es un desafío que queda pendiente. ¿Crees que va a ser un año donde se puede dar como perdido todos los programas que puedan impactar en el bienestar de la gente por el año político? Y yo creo que va a ser un año ya de inercia nomás, ¿verdad? Va a ser un año ya obviamente las grandes reformas ya no se dieron. Ahora en marzo celebramos, creo, 2 años de las fotos que se quitó de nuevo el vicepresidente anunciando la reforma del Estado. Y la única reforma que se hizo fue la de aumentar funcionarios públicos a diestra y siniestra a costa de el ciudadano que paga sus impuestos. Pero las grandes reformas ya no llegaron. Las grandes reformas en materia de salud, aún con un cheque en blanco gigantesco, llegaron. Sí, tal vez se reforzaron temas, ¿verdad? Pero por la urgencia de la pandemia. Pero reforma de fondo no vimos, ¿verdad? No vimos, no la vivimos, ni siquiera sentimos intenciones reales de que las cosas cambien, ¿verdad? Entonces, a esta altura del partido ya grandes transformaciones no podemos esperar. Grandes giros de timón, por así decirlo, no podemos esperar. Lastimosamente se prometieron muchos proyectos que iban en teoría, a representar un cambio sustancial, ¿verdad? En la forma en que se maneja el Estado. Sin embargo, no hubo intención real de que eso se vea así, en materia de funcionariado público, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, y así sucesivamente. Diputado, ya hablando un poco de lo que significa, todo lo que significa el control que corresponde no solamente al gobierno central, sino que a los gobiernos locales. Esto que pasó en la costanera de Asunción, donde las responsabilidades no se asumen, se trasladan, es ANDE, es el Ministerio de Obras Públicas, es la municipalidad, la muerte de esta joven el fin de semana a raíz de una descarga eléctrica. ¿Cuál es la reflexión que deja todo esto, diputado? Y te deja, a ver, te deja un poco la evidencia de lo que es de cómo los ciudadanos vivimos la consecuencia de una eterna interna política que hace que las instituciones vayan por cuenta propia. ¿Qué significa eso? Hasta hace algunos meses nomás, la municipalidad de Asunción y el Estado, ¿verdad? Los ministerios estaban en guerra, ¿verdad? Porque en la interna colorada están las municipales. Por lo tanto, nunca hubo intención de trabajar juntos, de trabajar de forma coordinada, de forma articulada. Entonces ahora directamente, en vez de asumir responsabilidades, se pasan la pelota. Y bueno, ¿y quiénes pagan las consecuencias? Lastimosamente pagan los ciudadanos que en este caso hubiesen querido disfrutar con tranquilidad la costanera. Y sobre todo, muy especialmente, esta ciudadana que lastimosamente a la que le costó la vida una desatención, una falta de mantenimiento, una falta de cuidado. Entonces, te transmite eso, ¿verdad? Esa desconexión que hay. Justamente ahora estamos acercando a la costanera con los equipos, con la comisión permanente de la Junta Municipal y varios directores de área para conocer un poco la situación de la zona y también ver lo que está ocurriendo en el Banco San Miguel con los incendios y demás cuestiones. Y ver cómo se puede articular, porque es hora de que las instituciones, las cabezas de instituciones se hablen, ¿verdad? Se hablen y realicen acciones en conjunto, acciones coordinadas. No puede ser que todo otra vez recaiga en la buena voluntad de los bomberos voluntarios, de la Cruz Roja, de toda la sociedad civil, que es la que se moviliza a la hora de dar soluciones reales en casos en que este tipo de cosas ocurran. Como te digo, lo vivimos todos los días en demasiadas áreas
y este es un ejemplo más nomás de la desidia de un sistema que tiene otras prioridades y no son precisamente los beneficiosos para el ciudadano. Los espacios públicos, al parecer, son de todos y no es de nadie a la vez, diputado. Exacto, vale para las plazas, vale para las calles, vale para demasiadas cuestiones, ¿verdad? Para un montón de cosas que bueno, quedan a merced de los amigos operadores políticos, quedan a merced quedan en último plano, ¿verdad? Las soluciones no están en primer plano. ¿Por qué? Porque hay que atender la politiquería, hay que atender el aparato electoral, que lastimosamente es lo que sostiene a algunos en el cargo. Y bueno, eso ahora toca vivirlo en consecuencia, ¿verdad? Era alevosa la guerra que había en tiempos de elecciones, y ahí te da la pauta de cómo las instituciones nunca se coordinaron, nunca se hablaron entre sí. Diputado, por último, si bien es cierto, hay temas prioritarios en la agenda política, en la agenda parlamentaria, que tiene que ver mucho con los impactos que puedan ocasionar las acciones y las decisiones que adopten en la Cámara de Diputados, en el Congreso Nacional. Sin embargo, también hay que caminar paralelamente a este año que estamos hablando, un año político, un año de definiciones electorales, donde se tienen que definir proyectos presidenciales, proyectos de gobierno para el 2023. Patria Querida, ¿cómo va a encarar esos dos caminos? Primero la agenda parlamentaria, la agenda política y también la agenda electoral. A ver, y nosotros, Patria Querida, más que una plataforma electoral y más que puras cuestiones electorales, es un proyecto político, ¿verdad? Es un proyecto político que tiene una línea de comportamiento y que está creciendo en todo el país. Justamente hoy nos vamos a ajustar detalles para avanzar con las candidaturas, por ejemplo, del departamento de Ñemby, pero para trabajar candidaturas de equipo, ¿verdad? Porque acá lo importante es transmitir una línea de trabajo, una línea de trabajo coherente, una línea de trabajo sostenible en el tiempo. Y en ese sentido, el proyecto va creciendo a lo largo del país. Estamos en conversaciones para participar de la concertación, de lo que sería la candidatura de una concertación opositora. Al mismo tiempo estamos trabajando candidaturas para el Poder Legislativo, para las gobernaciones y candidaturas en todo el país, como te digo. Al mismo tiempo, todo el trabajo legislativo y todo el trabajo político que hay que atender, que justamente es demasiado importante y justamente no tiene que quedar relegado por una cuestión puramente electoral. Por eso es que hablamos que el proyecto político está por encima del proyecto electoral en sí, ¿verdad? Acá no se trata solo de ganar elecciones, sino de saber qué hay que hacer cuando ganas elecciones, o de cuando llegas a ocupar los cargos, de saber cuál es la agenda que vas a llevar a cabo y qué resultados querés dar, de manera a poder rendir cuentas a la ciudadanía de tu trabajo y de cómo esperar, cómo creemos que este proyecto puede impactar a la ciudadanía. Diputado, muy amable por su tiempo y estaremos en contacto. Dale, Luis, muchas gracias y a la orden. Un abrazo, gracias. Diputado Sebastián García, diputado de Patria Querida, hoy sesiona la Cámara de Diputados a las 10 de la mañana. El único punto que van a poner a consideración tiene que ver con la ley de emergencia sanitaria. ¿Qué van a hacer los diputados? ¿Van a aceptar la aprobación que dio la Cámara de Senadores para que esto se pueda convertir en ley o automáticamente lo harán discutiendo y modificando artículos para que vuelva a la Cámara de Senadores? Aquí lo concreto se habla de un control en pandemia, un control que tuvo sus efectos positivos cuando se hablaba de la compra de insumos, de camas, de todo lo que generó esa primera reacción ante la pandemia y el aprovechamiento que hubo de varios sectores que querían sacar la tajada o sacaron alguna tajada por esta emergencia que se había declarado en su momento. ¿Ya se aprendió al parecer el error? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos, y no solamente hacer, sino que también generar que los controles sean mucho más estrictos y los controles sean mucho más constantes para que este tipo de hechos, de actitudes, de conductas de los funcionarios públicos no se repitan y, por sobre todo, si es que se repite, que caiga todo el peso de la ley, que es lo que siempre venimos reclamando, que la impunidad no sea una constante y no sea
la principal aliada de la corrupción. Bueno, cerramos esta edición de Agenda Parlamentaria. Pasaron 25 minutos de la hora 8, una temperatura, como decíamos, que podría alcanzar en nuestra ciudad capital 41 grados, con un tiempo caluroso, cielo mayormente nublado, vientos moderados del norte. Se habla de 42 grados en algunas zonas del país, temperaturas altas para el día de hoy, y según meteorología también en cuanto a lluvia se prevé que a partir de la tarde se pueda tener precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Luis Acosta estuvo con ustedes en esta edición de Agenda Parlamentaria. Nos reencontramos próximamente. Que tengan un buen inicio de jornada.